acá hice un error yo. Ahora la borro arriba. Esta es mi presión 1. Y fíjense que tenemos un tercer dato acá, que nos dice que esta de acá en azul es la entropía 1. ¿Bien? Ya borro ahí para que no se confunda. Ahora lo vuelvo a escribir eso. Bueno. Encima que esto no me deja volver para atrás. El rojo hago primero la campana. Bien. Por favor, crean que esto es una campana. Ahí estamos. Ahí recreo la isoterma de T1. Bien. Siguen entrando sus compañeros. Y sigamos con el negro. Fíjense, ya tenemos definido el estado 1. ¿Qué nos dice ahora el enunciado? Nos pide calcular una potencia máxima. Una potencia máxima. Fíjense lo que yo estoy saliendo. Nos está diciendo que a la salida, en verde, el mismo verde que elegimos hoy, el agua tiene que salir a la presión 2. Presión 2 nos dice que era de 30 kilopascales. Pero no nos dice nada de cómo fue el proceso. O sí nos dice. Puede ser que esté en alguno de todos estos puntos de la isobara 2. En alguno de todos estos puntos de la isobara 2. Desde el estado 1. Esta expansión se tiene que dar. Lógicamente, la temperatura también va a bajar. Imagínense el mejor caso posible de una turbina. O sea, ¿qué logro yo con una turbina? ¿Qué quiero con esta turbina de acá? Con su eje en movimiento. Sacar energía. En este caso potencia, porque lo estoy analizando por la unidad de flujo. Yo quiero tener un trabajo de salida, una potencia de la salida de este eje. ¿Bien? ¿Y cuándo va a ser máxima esta potencia? ¿Cuándo ustedes creen que va a ser máxima esta potencia? Piensen en los conceptos del segundo principio. Recuerden Cuando que tengo menor entropía. Ahí vamos queriendo. No cuando tengo menor entropía, sino cuando tengo menor variación de entropía posible. Yo de acá no podría llegar a saltar acá, claramente. No puedo hacer un camino que vaya hasta este punto de acá, con una turbina. Obviamente, cuanto menores pérdidas tenga este equipo, en forma de calor, mejor. Entonces, obviamente tiene que ser el caso adiabático, ¿no? Entonces, si es adiabático, bueno, ya tenemos un buen camino. Pero aparte de que es adiabático, recuerden que hay otras posibilidades de generar ¿qué? Generar irreversibilidades. Entonces, cuanto menor sean las irreversibilidades de este proceso, de este sistema, mayor va a ser la potencia que yo pueda sacar. O sea, menores pérdidas voy a tener. Entonces, desde la entrada a esta salida de acá, el trabajo va a ser mayor. O sea, voy a tener mayor energía a la salida, menor, y mayor va a ser la que ganó acá la turbina. Y como están ustedes ahí diciéndome, esto se va a dar cuando la variación de entropía sea 0. Entonces, este camino que estoy marcando en negro acá, cuando la variación de entropía sea igual a 0, la potencia tiene que ser máxima. En una turbina, ¿por qué? Porque es lo que estamos buscando en esta turbina. Generar energía, generar trabajo a la salida del eje, en el eje. Entonces, entre 1 y 2' se va a dar el trabajo máximo. ¿Bien? Conceptualmente y de manera gráfica. No hicimos ningún cálculo todavía. Pero sabemos que este punto de acá, este delta de acá, nos va a dar
es la potencia máxima. ¿Cómo calculo el 2'? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Se entendió? Vamos a resolver el inciso A y después nos metemos con lo de qué es el rendimiento isentrópico y de qué nos va a servir esta comparación de acá que hicimos. ¿Bien? El inciso A nos pedía justamente calcular la potencia máxima. Tomemos de acá que tenemos de referencia el primer principio. Ahí me están, creo, sí, intentando ingresar. Bien. Analicemos para esta turbina diabática, porque no queda otra, dijimos que sea diabática. ¿Cómo nos va a quedar el balance del primer principio? Hagamos acá, si quieren, los supuestos y las consideraciones que tenemos que hacer. Yo acá ya les aclaré que, como venimos haciendo, a menos que nos digan lo contrario, este balance solamente se cumple si la variación de energía cinética y la variación de energía potencial son despreciables. ¿Bien? ¿Qué más de este balance tenemos que ir anulando? ¿O qué podemos tomar en cuenta de este balance? Que no entra masa ni sale y que es adiabática Q igual a 0. Que esa diabática estoy totalmente de acuerdo con vos. Que no entra y no sale masa. Tomemos acá, si quieren, el volumen de control, yo lo estoy exagerando. Esta línea Bueno, punteada. que la masa que entra es igual a la que sale. Ahí sí, ahí yo te creo. Vamos a tomarlo negro. Esto que hicimos acá lo voy a ir separando. Y esto de acá, el gráfico, también, así queda un poquito más claro. Lo que me estás diciendo es que el flujo másico que ingresa tiene que ser igual al flujo másico que sale. Ahí estamos bien. ¿Qué tipo de sistema es? SAP. No, un SAP, muy bien. Un sistema abierto con régimen permanente. Entonces, ¿qué va a pasar con la variación de energía del sistema, la variación de energía interna en el tiempo? Es este término de acá. ¿Qué pasa entre un estado final y un inicial? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué pasa con este término de acá? ¿Nadie? Es un sistema abierto permanente. Es 0 la variación de... Cero. Se va. Bien, anímense chicos, anímense a responder, sin miedo. Justamente, por ser la variación de energía en el tiempo no variar, es igual a, entonces esto no va a estar. ¿Cómo decimos que la masa de entrada es igual a la salida? Y tenemos solamente una corriente que ingresa, que es la misma que la que sale, del balance del primer principio van a llegar a la conclusión que la potencia va a ser igual al flujo másico por la entalpía a la entrada menos la entalpía a la salida. ¿Bien? Es una turbina adiabático. ¿De qué depende? Tanto del flujo másico como de la variación de entalpía. Y para que sea máximo, esta entalpía va a tener que ser la del estado ISO. A la salida, el estado 2, esto vamos a llamarlo con los valores que estamos nosotros tomando. La entrada es 1 y la salida es 2, el valor ISO. ¿Bien? Ahí estamos. ¿Qué sabemos del estado ISO? ¿Qué conocemos de este estado de acá? La presión. La presión, muy bien. Vamos a anotarlo acá abajo. La presión 2 la sabemos, esto es dato. ¿Y qué ¿Y más la sabemos? temperatura tiene que ser la de saturación? Eso es una hipótesis que puede no ser cierta, porque yo dije que planteé a priori este gráfico y cayó acá adentro, pero imagínate que la presión 2 cayese acá. Es verdad. No lo sé. ¿Qué otra cosa sí sé? ¿Que es saturada el agua, no?
Estamos en la misma condición que justamente que la temperatura. Todavía no lo puedo determinar. Hay otra cosa que sí sé. Miren el gráfico. ¿Qué pasa en este proceso entre 1 y 2? ¿Cómo es el proceso? Isentálpico, pero. No, perdón, Isentrópico, muy bien, sí. isentrópico. Confundir, es probable que les pase, y muchas veces nos pasa a todos confundir isentálpico con isentrópico. Obviamente tengan cuidado qué significa. Lo que nos está diciendo, acá yo lo voy a tomar, estado ISO, perdón, ISO, y el S2 ISO también lo pueden ver como estado prima, 2 prima, como puse acá, 2 ISO, 2 prima, en este caso es lo mismo. ¿Bien? ¿Y a qué es igual el S2 prima o el S2 ISO del camino isentrópico del S1? Bien, esto lo estamos marcando acá, gráficamente lo podemos ver. Y esto sí, recuérdenlo para cualquier ejercicio que vean de una turbina, un compresor o una bomba, que el estado ISO a la salida de uno de estos procesos siempre lo van a poder calcular. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el estado inicial y del estado final van a tener siempre algún dato, o tienen un dato extra, o tienen el rendimiento isentrópico, van a saber que también que la entropía es igual, por lo cual ya tienen dos valores. ¿Bien? Entonces ahora sí podemos determinar si hice bien yo esta hipótesis, si estamos dentro o fuera de la campana. ¿Bien? Yo voy a pasar de... No, voy a hacerlo acá. Hagamos una tablita, como venía haciendo con Andrea. Así seguimos en sintonía. ¿Bien? Estado 1, estado 2, para que también tengan, vamos a llamarlo también prima. P, T. Vamos a escribir la H, pues sabemos que es un sistema abierto, entonces nos va a interesar la entalpía, ya lo vimos acá en la fórmula del primer principio. Tengamos la entropía, por las dudas tengamos el título para calcularlo, y esto nos va a tener que tener a mano, acá no me va a entrar, pero sí los valores límite para P30, nos va a interesar saber los valores de líquido y vapor saturado. ¿Bien? Entonces, este es dato, entonces, si dijimos que estamos como vapor saturado, estos dos valores van a ir por tabla. ¿Bien? ¿Alguno los tiene ahí a mano en la tabla y ha podido ver estos valores? ¿Cuánto dan? Yo los voy, si quieren, los voy anotando acá. Yo creo que los tengo, pero no sé si están bien. 4,5 megapascal y 500 grados, ¿no? Exactamente. H1, H1, 4139,3. 4139,3. Sí. Muy bien. Y S, 7, tiene que ser una coma, ¿no? 7,7942. 7,7942. A ver, Sí. vamos a chequearlo. Dame un segundo. Estás mirando la de... La de 800, Estás mirando, parece, ojo, que la tabla de vapor está en grados Celsius. Agus, la Fíjense, entalpía Estoy sería en la 3000. página 14 de las tablas, no sé si está bien, por eso preguntaba. la página es la misma. Fíjate que la temperatura, la línea de temperatura te tendría que dar. La entalpía, yo ahora lo corrijo en el PowerPoint porque estoy mirando la tabla. La entalpía es 3439,8 y la entropía 7.0301. Tenés razón, te dije la de 800. Sí, te dije la de 800, pero parece un 5, perdón. Ah, está bien, no hay ningún problema. Buenísimo que surja ahora. 3439.6 y 7.0301 kilojoules. Recuerden siempre las unidades.
kilogramo Kelvin. ¿Bien? Obviamente sabemos que si estamos en un estado de vapor sobrecalentado, el título no existe. Sabemos que de S2' ya tenemos S igual a S1. ¿Bien? Y para saber si estamos dentro de la campana, como habíamos hecho en su momento, tanto con el volumen específico y la entalpía, lo que vamos a tener que comparar es este valor de S2' igual a S1 con los valores correspondientes de SF y SG a la presión 2'. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto lo venimos haciendo para cualquier variable del sistema, del sistema. ¿Se entiende? Entonces, deberían ir a la tabla de saturación por presión, a la presión que nos dan de dato, 30 kilopascales, y comparar los valores de entropía con este valor que tenemos nosotros. Van a ver que este valor es 0,7, creo que dice, no, 0,9 y algo, no lo escribí todo. Y el valor de LSG, que es este de acá, LSG, fíjense, presión 2, LSG va a ser este de acá, 7.78, 76, 76,7, algo así. Recuerden las unidades, no me entra, pero kilojoule, kilogramo Kelvin. Entonces, estamos nuestro S2' igual a S1, va a estar entre estos dos valores, entre SF y SG, del líquido saturado y del vapor saturado. Entonces, este gráfico que hicimos a priori podría funcionar. Estamos bien, estamos dentro de la campana. ¿Correcto? Perdón, Agustín. Ya, de vuelta, sí. ¿En qué tabla te fijaste? En la tabla de saturación, Página 10. presión. Por presión, sí. Está Fíjate bien. que tenés... ¿Cómo sabés que tenés que entrar por la de saturación? En realidad podés hacerlo de dos maneras, eso ya lo habíamos en su momento aclarado, pero está bueno que lo podamos reforzar ahora. No hay ningún apuro. Yo tengo dos maneras. Fíjate lo que vamos. No tiene nada que ver con termodinámica, sino es un método comparativo. Yo quiero saber si estoy de este lado de la campana o por acá. O sea, siempre delante de esta línea punteada verde. Si estoy en esta zona dentro de la campana o estoy fuera. ¿Qué puedo hacer yo? Mirar este valor y comparar si es mayor o menor. Si es menor o si es mayor. Puedo mirar a esta presión en la tabla de sobrecalentado y buscar si el vapor, el primer renglón que aparece que es de saturación, que es todo este de acá, pero me va a indicar solamente el de vapor saturado, voy a tener que comparar este valor con el que yo tengo de dato. En este caso tengo entropía, entonces voy a comparar el valor de entropía en la tabla de sobrecalentado. Pero también puedo comparar el otro caso. Mirar de la tabla de saturación a la presión que nos da de dato, presión 2 ISO, que en la tabla de saturación justamente qué dato nos da en la tabla de saturación. Si yo entro por presión, nos da este punto de acá y nos da este punto de acá. ¿Bien? ¿Qué es lo que yo anoté acá abajo? Perfecto. Yo estoy comparando, entonces si caí entre estos dos valores, listo. No hay otro que esté adentro. ¿Y cómo sé cuán cerca estoy de uno o del otro? Calculo el título. Recuerden, el título. ¿El título a qué va a ser igual? A S2' menos el SF sobre el SG menos el SF. ¿Bien? Bárbaro. Perfecto. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? No. Pasando en limpio. Yo ahora borro esa fórmula de ahí que puse. Ya la conocen. Y para los que están haciendo numéricamente el ejercicio, esto les debería dar cerca de 0.89.
Bien, entonces ya estoy ubicado acá. Y yo sé que en este caso es la potencia máxima. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque queremos la potencia máxima. Este dato lo sabemos porque es la tabla, lo tenemos acá. ¿Qué otro dato nos queda? Calcular este. Si tenemos el título, vamos a poder calcular cualquier otra variable que necesitemos, en este caso la entalpía. Yo, como esto ya es un desastre, todo bastante manchado, voy a pasar a la siguiente presentación. Si queremos calcular el H2 ISO y conocemos título 0,89 y conocemos la presión 2 ISO. Bien, esta acá si quieren también pónganle el subíndice 2 ISO. 2', 2 ISO. Está complicado escribir el número 2. La presión ya la sabemos, 30 kilopascales. Bien, ¿qué necesitamos de datos de tabla para poder calcular este valor de H2 ISO? Recuerden, en este caso el H2 ISO va a ser igual al HF a la presión 2' más el título en el estado 2 ISO, que es el que calculamos recién, por el HFG que aparece en la tabla, que esto es igual al HG menos el HF. ¿Bien? Este de acá, se los digo yo, después puedo corroborarlo. Más que nada también para corroborar si yo estoy haciendo bien las cosas. Esto es igual a 289.23 kilojoule kilogramo. Y el HFG es 2625 también, 0.3 kilojoule kilogramo. ¿De dónde salen estos valores? Recuerden, como hicimos recién con la entropía, son los valores de tabla a la presión que tenemos. ¿Bien? Entonces. Agustín, 2625 es el HG. Bien, tenés razón, porque yo lo que hice fue la cuenta. Decime cuál es, ya que tenés a mano, cuál es el del HFG. Por favor. 2336.1. 36.1, que es la diferencia entre el G y el F este que tenemos acá. Genial, gracias. Entonces, el H2 ISO debería quedarle tanto como 2366.97 o algo aproximado a esto. ¿Bien? ¿Y para qué queríamos esto? Porque con el flujo másico que tenemos, vamos a calcular la potencia. Si la salida entonces de la turbina es la del proceso isoentrópico, entonces esta potencia que obtenemos es la máxima. Y esta potencia máxima, al menos a mí, me dio 1909.28 kilowatts. ¿Se entiende? ¿Hasta acá lo que hicimos? Primero identificamos qué tipo de proceso tiene que ser para que se dé esta condición que nos daba. De lo que sabemos de teoría, determinamos que necesitamos, que el proceso tiene que ser adiabático y que la entropía a la salida del proceso tiene que ser igual a la de la entrada. O sea, no tiene que haber una irreversibilidad en el proceso. Eso lo determinamos acá, gráficamente primero. Y perdí el cursor del mouse. En algún momento para aparecer. Bien, y una vez que pudimos determinar esto, pudimos avanzar con todo el desarrollo a través del primer principio. Fíjense que no, que seguimos pasando por todas las guías que vimos antes. Uso de tabla, primer principio,
transformaciones, y estamos con entropía ahora. Bien, inciso A ya está desarrollado. Volvemos un poco para acá, esto yo voy a borrar acá si usamos el gráfico que tenemos, y vamos a calcular el inciso B. ¿Les parece? Bien. Dale. Bien, yo esto de acá lo voy borrando. Díganme si tienen alguna duda. No debería haber borrado esto que estoy borrando, pero no tengo vuelta atrás ya. Bien. Esto lo tenía que haber dejado también, no sé por qué estoy tan acelerado en borrar las cosas. Bueno. El estado inicial obviamente no va a cambiar. ¿Qué nos decía el inciso B? Uy, con el negro. El inciso B, fíjense, el inciso B nos pide el rendimiento isoentrópico. El rendimiento isoentrópico para una turbina, lo voy a escribir bien grande acá, para una turbina, justamente lo que voy a comparar es el estado ideal de salida a la turbina, el proceso ideal, el proceso más eficiente de todos, que justamente es el isoentrópico, que por lo que acabamos de demostrar es el de mayor generación de energía, porque es nuestro objetivo, con cualquier otro proceso adiabático. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Es el trabajo real o potencia real sobre la potencia máxima, que dijimos que era la potencia del proceso isoentrópico. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Esto ya lo tenemos. ¿Y esto lo tenemos o no lo tenemos? Vayamos al enunciado. Volvamos al enunciado. No se canse. Fíjense qué nos dice de nuestra turbina. Nuestra turbina dice que genera en promedio 1750 kilowatts. Entonces, fácil, nos dio el dato. Este ya lo habíamos calculado en el inciso anterior. No crean que así va a ser algún parcial. Fíjense que ya tenemos los 1750 kilowatts sobre los 1909 kilowatts generados por un proceso real. ¿Bien? ¿Se entendió? Es no más, ni más ni menos que poder comparar un proceso ideal con uno real, pero los dos tienen que ser adiabáticos, o sea, no va a cambiar lo que es el balance del primer principio para el equipo, sino lo que va a cambiar es la condición de salida. Gráficamente... Una pregunta que no llegué a ver. ¿A vos el trabajo ISO te había dado en esas unidades también? No llegué a ver el valor por eso. Sí. Ah, bien, pollo. Sí, recordad que tenemos 1.78, lo anoto si quieren. Masa, flujo másico, se me está trabando el mouse, 1.78 kilogramos por segundo. Ahí está. Bien. ¿Qué nos pide ahora? Fíjense que el inciso B fue bastante simple. En este caso, porque nos daban el dato de potencia a la salida. Esto, para los que están haciendo el cálculo, les debería dar como algo como cerca de 0.92 o 91 y pico. Sí, me dio eso. Excelente. Pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que tenemos que hacer esto? Y tienen que recordar este concepto de rendimiento isentrópico para una turbina, que es el opuesto, el inverso para el compresor. Ahora volvamos a volver al compresor. ¿Listo esto? Entonces, vayamos al inciso C. Voy a borrar esto que hicimos acá. Y vamos a ir al inciso C. El inciso C nos pide calcular la entropía generada del proceso nuestro. ¿Y de qué proceso vamos a calcular? ¿Del ideal? No, de nuestra turbina que tiene una potencia de 1750 kilowatts. Bien. El inciso C nos pide entonces calcular la entropía generada.
¿Quién se anima a ir diciéndome cómo calculo la entropía generada? No tengan miedo, ayer vieron el balance del segundo principio, así que no deberían tener miedo a ir guiándome. Planteando el balance del segundo principio. Me encanta, perfecto. ¿Te gusta? ¿Cómo me lo querés ir diciendo? ¿Cómo lo calculo? Delta S Delta S más más sigma entropía generada sigma generado. Muy bien. más masa de entrada por entropía de entrada Entropía de entrada. menos masa de salida, entropía de salida. Entropía. Ajá, le erré. Salida. Más Q sobre T Más Q sobre T. de la fuente, ¿o no? De la fuente, muy bien. Igual a delta S final menos inicial. Final, inicial. Bien. Acá hay algo que me está sobrando. Fíjate que tenemos muchas veces delta S. Sí. Para que quede claro, este de acá no va a estar acá. Yo estaba esperando a ver que me decía si esto iría igual a 0, entonces sí te aceptaba este. Bien, aclaremos término por término. Para un proceso cualquiera, vamos a tener una variación del sistema y una variación del medio. Justamente el calor que vaya del medio al sistema o del sistema al medio, que viene de una temperatura o va hacia una temperatura, la de la fuente, llamamos fuente nosotros, va a generar entropía, va a tener una variación de entropía llamada del medio. Esto corresponde a lo que llamamos variación, van a ver en alguna bibliografía, variación de entropía provocada por el medio, la interacción del sistema con el medio. Después tenemos que analizar lo que le pasa al sistema. Depende. Acá estamos de vuelta como el balance del primer principio. Si es un sistema abierto o es un sistema cerrado. Si varía en el tiempo o no varía en el tiempo. Como este es un, dijimos, hagamos la equivalencia con el balance del primer principio. Si es un SAP y no hay variación en el tiempo de energía, entonces la entropía en estado final inicial no me importa. Es igual a 0. Y sí vamos a considerar lo que pasa con un flujo que ingresa y un flujo que sale. En este caso es un sistema abierto permanente, entonces sabemos que es una corriente que entra y es la misma que la que sale, entonces el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida, entonces este término se va a mantener. También Perdón, dijimos, Agustín, sí, ¿podés repetir por qué el delta S 0 que no lo entendí? bien, es lo mismo que hicimos con la acá variación de energía interna. Esto que corresponde a cuando hablamos de final inicial, hablamos del tiempo, hablamos de la variable tiempo. ¿Qué pasa cuando me voy llego, saco una foto en el instante inicial, instante 0, y vuelvo después, en un instante final, pues pasó un tiempo, delta FI, y miré la foto? ¿Qué pasó con la entropía? Es la misma, en cualquier punto del sistema. O sea, quede claro. Acaba de haber una entropía, acaba de haber otra entropía, acaba de haber otra entropía, pero cuando yo me vaya y vengas, la entropía acá va a ser siempre la misma, no varió entre un estado final y uno inicial. Perfecto, pero no es la S2' que marcamos hoy o no. No, yo estoy analizando el caso general. Está bien. Estamos analizando el caso general, todavía no. Está bien. No, me había mezclado un poco ahí. Gracias. Ahora hacemos justamente lo que quería hacer, era justamente los dos casos, para el isoentrópico, para el proceso entrópico y para el proceso real. Pero como es un sistema abierto permanente, este término va a quedar. Ahora paso al negro de vuelta. Pero sabemos si... a veces, por eso tenía el rojo. Que el proceso es adiabático. Entonces, al ser adiabático, todo este término de acá se anula. Entonces, ahora sí,
nos va a quedar esto, que la variación de la generación de entropía va a ser igual. Yo paso para el otro lado, sabiendo que la masa de entrada es igual a la de salida, va a ser la variación de entropía entre la entrada y la salida. Salida menos entrada. ¿Bien? Y acá tenemos dos casos. ¿Qué pasa? Vamos a verlo acá. Voy a anotar los dos casos. Masa por S2' menos S1. Y tenemos la generación de entropía para el caso real. 2 menos 1. ¿Bien? ¿Qué pasa en este caso de acá cuando el proceso es isentrópico? Dijimos que S2' es igual a S1. Entonces, como cumplimos para los procesos reversibles y adiabáticos, y como es totalmente reversible, la generación de entropía. La generación de entropía, que esta es la entropía del universo, es igual a 0. Bien, el caso reversible, no tenemos ninguna duda. Pero acá sabemos que como es un caso real y el rendimiento isentrópico del equipo es menor a 1, entonces S2 tiene que ser mayor a 1. ¿Bien? ¿Y cómo calculo esto? A través del rendimiento isentrópico. Vayamos a nuestro rendimiento isentrópico, que ya sabemos cuánto da. Cuánto da, porque este ya lo tenemos. Esta es nuestra incógnita, es la que tenemos que calcular. Sabemos a priori que debería ser mayor al inicial. Para la turbina, habíamos dicho que era la potencia real de nuestra turbina real sobre la potencia mínima. Digo máxima, perdón. Del balance del primer principio, habíamos dicho que la potencia neta, la potencia de salida de la turbina, es la variación de entalpía por el flujo másico. Y la potencia de una turbina real va a ser justamente, como es adiabática también, la variación de energía de entalpía entre el estado 1 y 2, no el 2 ISO, sino el 2, también por el flujo másico. Obviamente si multiplicamos y dividimos por el flujo másico, lo podemos anular tranquilamente. Este ya lo tenemos, es igual a este de acá. El H2 ISO ya lo habíamos calculado hoy para calcular la potencia máxima. Y este ya lo calculamos en el inciso B. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar nuestra H2. ¿Por qué quiero despejar la H2? Vamos para atrás. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué punto de este lado de acá, de la presión 2, o sea, de 30 kilopascales, yo estoy. ¿Cuál es mi 2? Estoy acá, estoy dentro, estoy fuera de la campana. Entonces yo tengo que calcular alguna variable que me ayude a determinar dónde estoy, de en qué estado está el agua. Este es uno de los caminos. Yo, a través del rendimiento isentrópico, puedo determinar la entalpía en el estado 2, que, créanme, va a ser a H1 menos rendimiento ISO de la turbina por H1 menos el H2 ISO. ¿Bien? Esto no tiene mucha complejidad, es solamente hacer el despeje, multiplicando, resta, va para otro lado, no hay ningún tipo de problema. ¿Se entendió eso? ¿Qué hicimos? ¿O volvemos a explicar algo? Bueno, si no hay respuesta, yo calculo que se entendió. Para los que están haciendo el resultado, lo escribo bien acá arriba, el H2 les debería quedar 2, 4, qué difícil, 5, 6.5 aproximadamente. ¿Bien?
Y estamos en la misma incógnita de hoy de saber si estamos dentro o fuera de la campana. Como sabemos que la presión 2... Te están escribiendo por el chat. A ver, voy al chat, gracias por avisarme. A ver, a mí me quedó claro porque no sé de dónde están. No puedo sacar la entropía 2 con el título. La entropía 2 con el título. Sergio, si me explicás cuál es la duda porque no llego a entender. Ojo, si estás refiriéndote a la entropía real, a la entropía, esta de acá 2, con el título que habíamos calculado, recordá que nosotros calculamos el título acá. Pero si estamos en este lado de acá, el título cambia. Entonces no podríamos utilizar este título para calcular justamente la entropía, que ya sabemos cuál es. La que nos va a dar con este título. Bien, voy avanzando con las otras consultas. ¿Por qué no sirve el S2'? Ángel, no sé, no sirve para qué. Tema de nomenclatura, vuelvo a ir repasándolo. Van a encontrar, yo quiero usar las dos alternativas porque van a encontrar de la bibliografía de las dos maneras. El estado isotrópico lo van a ver con un apóstrofo arriba, un estado prima, llamamos, o van a encontrarlo con el 2 y abajo dice que ISO, como usamos acá, el rendimiento ISO. Yo por eso voy usando las dos cosas. No es para mezclarlos, sino para que tengan en cuenta que lo van a encontrar de las dos maneras. Cuando hablamos de trabajo ISO, nos hacemos referencia a un proceso ISO o a un proceso prima, en que la salida tiene la entropía igual que la entrada. La entropía en el estado 2' o 2 ISO, que es lo mismo, son lo mismo. ¿Bien? Entonces el trabajo ISO hace referencia a esto. Cuando hablamos de trabajo real, estamos hablando de una turbina, también adiabática, que trabaja entre las dos mismas presiones, presión 1 y presión 2, pero que la potencia que genera es menor que la isentrópica. Fíjense que en este caso nos daba de dato la potencia y era menor justamente que la isentrópica. Si nos dieran un ejemplo en el que la potencia de una turbina es mayor que la máxima posible, hay un error claramente. No sé si quedó eso claro, Gabriel, el tema de la nomenclatura. A ver. Cuando despejo la entropía. Bien, tema de despeje, fíjate acá. Ya sé de dónde viene ahí la confusión, pues yo pasé para el otro lado todo esto de acá. Fíjate que está, de este lado tenemos entropía de entrada menos salida. Si lo pasamos a lo que estamos hablando nosotros, esto es S1 menos S2 igual a 0. Bien, yo como estoy despejando la entropía generada, todo este término lo paso para otro lado restando, pero si el menos lo distribuyo en esta suma, en esta resta de acá, me va a quedar S2 menos S1, S2' menos S1. ¿Bien? ¿A eso hacía la referencia? No, está bien, no, ninguna pavada. Tiene que quedar claro en este momento porque son errores frecuentes en los pasajes que cuando nosotros les pedimos variaciones o cuando les pedimos datos entre la entrada y la salida de algún proceso. Está bueno que surjan ahora estos temas. Esto que puse acá también es el trabajo que habíamos visto hoy de acá, el trabajo para la turbina adiabática, y va a ser la enthalpía a la entrada menos la salida. Si fuese isentrópica, el H2', vamos a ponerlo acá, trabajo ISO si quieren, como lo llamamos acá. Entrada menos salida, 1 menos 2', y cualquier otra turbina que no sea esa, también sea diabática, va a ser H1 menos H2. ¿Bien? Como ya habíamos calculado el rendimiento isentrópico en el inciso anterior, y ya teníamos de dato tanto el H a la entrada como el H a la salida isentrópica,
podemos calcular automáticamente, despejando de acá, el H2 a la salida. A mí me quedó la entalpía a la salida. Por favor, si pueden revisarlo. Genial. Agustín, es un 5 ese, ¿no? Sería 2456. 2456, excelente. Fíjense, esto también es necesario que lo sepan, la presión 2 a la salida es la que nos da de dato, y esta asunción, asunción la tengo que hacer, de supuesto, de que la presión a la salida real tiene que ser igual a la salida isentrópica, si no, no obtengo punto de comparación de estos trabajos. Yo tengo que tener una variable de comparación, que tiene que ser los dos a la misma salida de presión. Acá nos daba de dato que la salida, el agua sale a 30 kilopascales, entonces si yo quiero comparar con un trabajo de potencia máximo en este caso, tengo que compararlo entre los mismos dos, en el mismo salto de presión, de 1 y 2. Entonces esto tiene que mantenerse. La presión en el estado 2, no sé dónde estará, si está acá o está por acá, tiene que ser igual a las dos primas. ¿Bien? Avancemos. ¿Por qué calculo el H2? Porque necesito alguna variable extra, más allá de la presión, para poder llegar a nuestra entropía. De la H2, vamos a tener que saltar a la S2. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿una alternativa? Ya hicimos algo recién parecido, pero de manera contraria. Hoy teníamos la entropía a la salida, que la hizo, y queríamos calcular la entalpía. Ahora, parece un trabalengua, quiero pasar de la entalpía a la entropía. ¿Qué tengo que saber del agua? ¿Es vapor saturado? ¿Es mezcla líquido-vapor? ¿Es vapor sobrecalentado? ¿Está dentro de la campana? Si estoy dentro de la campana. Yo acá les doy la pista, sí, estoy dentro de la campana, entonces lo que tengo que calcular del estado 2 es el título nuevamente. Fíjense, hoy teníamos el título del estado 2', el título del estado 2', ahora tenemos que calcular el título del estado 2. ¿Cómo calculamos el título del estado 2? Si tenemos el H2 menos HF a la presión 1, menos el HG, menos el HF. También todo esto está a la presión 2, perdón. Acá, hagan de cuenta de que no dije 1, y es presión 2. Bien. El HF y el HG ya lo teníamos de hoy. Se los voy diciendo, así lo van anotando si quieren. El HF a esa presión de 30 kilopascales es de 289.23 kilojoule kilogramo, y el HG, no el FG, el HG es de 2625.3. Obviamente pueden tomar de dato acá, de tabla, el HFG, que es la resta de los dos. Depende de la tabla que ustedes estén usando, van a tener solamente HG y HF o el HFG. Pero sepan que esta es la relación que los une. ¿Bien? A priori, sin hacer el cálculo, el X2, o sea, el título en el estado 2, ¿debería ser mayor o menor que el del 2', que el del proceso isoentrópico, el 2 iso? De lo que venimos hablando, de lo que venimos viendo. Menor, porque el otro es el máximo. Es la máxima potencia, la máxima potencia. Y fíjate qué pasó acá. ¿Cuánto te había dado el H2 iso? $2368. Perfecto. 2368 daba la entalpía en el estado 2 iso. ¿Y cuánto nos dio la entalpía en el estado 2? Nos dio mayor. Nos dio mayor, lógicamente. Este salto de entalpía es menor que este de acá. Por eso esto da menor a 1. ¿Por qué? Si este es el mismo, el H1 es el mismo para los dos, este de acá tiene que ser mayor a esto. Esto es matemática, esto no es de termodinámica, esto es más matemático que otra cosa. Pero lógicamente
la entalpía de la salida tiene que ser mayor, porque hubo un menor salto de energía, una menor potencia que pude obtener de esa turbina. ¿Bien? Entonces menor a 1. Si este es mayor, lógicamente, si miro la campana, yo voy a estar hacia la derecha. Recuerden que vimos la semana pasada que las isoentálpicas crecían de esta manera. Acá tenemos 3000 y pico, acá tenemos, 2000 y pico, y para este sentido crecen las isoentálpicas. Entonces, lógicamente, yo voy a estar desplazándome en este sentido para llegar al estado 2. ¿Bien? ¿Se entendió? Más allá de que hacer el cálculo de cuánto me da, a priori deberíamos darnos cuenta que la entalpía a una salida real de una turbina debería ser mayor, y el título debería ser mayor que en el estado de salida isoentrópico. Sé que parece toda una mezcla de lo que estoy diciendo, pero se les va a resultar mucho más simple cuando bajen esto con el resto de los ejercicios también. Aprovechen ahora a hacer consultas. Entonces, yo lo voy a marcar con otro color. No es necesario que ustedes en sus gráficos llenen todo de colores. Pero, antes calculemos el título, ahora sí. 0,92 me dio Agustín. Muy bien. Me encanta esa velocidad. 0,92. Me quedó con violeta, lo siento. 0,92 quedó el título. Fíjense que el título es mayor que el que nos había dado hoy, que era de 0,89 aproximadamente. Entonces, va a quedar medio borroneado, pero yo voy a marcar acá en violeta, lo pongo con la flecha. Ese es el estado 2, este de acá. Y entonces, a ver si me sale. Me tengo muy poca fe, muy poco pulso. Nuestro estado real. Andrés, si estás ahí, te hago una consulta respecto a las líneas de proceso. ¿El estado real punteado o el estado isoentrópico punteado? El real punteado. Entonces vamos bien. Yo me había quedado la duda, y por la duda quería preguntarte a vos. Igual es lo correcto, si uno lo hace así pensando, es que lo ideal va en línea entera y lo real en línea punteada. Exacto. Bien. Gracias, André. Obviamente no es parámetro para decir está bien o está mal lo que hicieron, pero fíjense que para marcar la diferencia entre uno y otro, esto es una curva desde el estado inicial, que es el mismo que para los dos casos, y el proceso real llegó a un punto 2 en el que el título es mayor que el estado 2', que la entalpía es mayor que el estado 2', y que, fíjense, sin calcularla, S2 es mayor que S1. No hicimos ningún cálculo acá, porque puede ser que nos toque algún ejercicio donde no tengamos que hacer ningún cálculo, pero demostramos ya que gráficamente que el S2 es mayor que el S1. La entropía, el nivel de desorden de este proceso, de esta turbina real, es mayor a la salida que a la entrada. Entonces, obviamente, si hacemos bien los cálculos, podemos fallarle a la calculadora, no pasa nada. Eso es lo de menos. Esto nos va a quedar mayor a 0. Voy a borrar lo que sigue. Esto lo habíamos hecho al principio. Y vamos a cerrar esto para hacer el cálculo, para calcular la entropía 2. Así no manchamos tanto la hoja anterior. ¿Cómo calculamos la entropía 2 entonces? Ahora tenemos el título. Sabemos la presión. Vamos, anímense. S2 va a ser igual al SF más el título en 2 por el SG del vapor saturado menos el S del líquido saturado. ¿A qué presión miramos? A la presión 2. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Algún voluntario si quiere calcularlo?
Yo les digo cuánto me da a mí. Fíjense que a mí me dio 729.221 kilojoule kilogramo Kelvin. Uf, kilogramo Kelvin, escribí kilogramo. Una unidad nueva. Bien. Si recuerdan cuánto daba el S1, esto que está acá molestando, lo vamos a borrar. Esto era para el compresor. Bien. Si ya tenemos entonces la entropía en el estado 2, vamos a calcular entonces la generación de entropía del balance que llamamos. Fíjense qué es lo que hicimos antes de hacer el cálculo, que es solamente un cálculo. ¿Cómo llegamos a calcular la entropía 2? Hagamos un repaso. ¿Cómo llegamos a calcular y por qué llegamos a calcular esta entropía 2? Nos pedían calcular la generación de entropía del universo. Entonces, ¿qué hicimos? Como bien me ayudaron, planteamos el balance del segundo principio de la termodinámica, que justamente nos ayuda justamente a calcular la generación de entropía del universo. Para este proceso particular, vimos que se cumple que la generación de entropía del universo va a ser igual a la variación de entropía del sistema. Esto es del sistema, a la salida menos la entrada. ¿Bien? Corroboramos de lo que veníamos haciendo, que si el proceso fuese reversible, se cumpliría que fuese el proceso isentrópico, entonces la generación de entropía debería ser igual a 0. Y también pudimos ir demostrando a través de los cálculos y lo que teníamos de información previa, rendimiento isentrópico, que la entropía en el estado 2 tenía que ser mayor que la entropía en el estado 1. Recién la calculamos y eso lo corroboramos porque la entropía, si se acuerdan, en 1, anoto acá, porque algunos ya se olvidó y no anotó, 7.0301. ¿De dónde salió este dato? De tabla 0301. De tabla con la presión y la temperatura en 1. ¿Bien? Hicimos todo ese camino simplemente para calcular ahora la entropía generada, que es, lo vimos acá, el flujo máximo que nos daban de datos, el S2 que calculamos recién y el S1 que habíamos calculado al principio. Entropía a la salida menos la entrada. Y cuando hagan la cuenta, esto les va a dar tanto como 0.46.665. Podríamos seguir acá. A mí me dio 0.36, 0.34 porque nada, cuando saqué ese C2 me dio otro número, me dio 7.22. 7.22. Sí, a mí también, me dio igual. Sí, igual, 7.22 me dio. El título ustedes usaron 0.92 clavado, ¿no? Sí, tal cual. Si lo va sumando el valor. Yo usé, esto lo resolví con el Excel, que tenía más de 6 decimales. Y fíjense, solamente por hacer con más decimales, a mí me da 0.4656. Sí, si vas usando más decimales en el título, te va aumentando el valor. Obviamente. Por eso, cuanto menor sea el número que quieran calcular o menores números que ustedes estén utilizando, esto no solo para termodinámica, sino para cualquier otro ámbito en la vida, cuanto menor sea el número, mayor la cantidad de decimales es la que deberían usar. Fíjense que acá estamos haciendo una diferencia, por más que sean números chiquitos, y estamos hablando de kilowatt Kelvin. Estamos haciendo alguna diferencia bastante importante en porcentaje. Sí. Esas cosas, nosotros obviamente analizamos lo que hicieron y está genial igual, el 0.30 y pico, si la diferencia se da por usar el título y redondearlo en 0.92. Ojo, igual. 0.92 es una cosa y 0.92.7 es casi 0.93. Entonces tendrían menor error al considerar 0.93 que 0.92. Eso va al margen. Bien.
Pero el procedimiento es ese. Fíjense que pasamos por todo lo que vimos desde el principio de año en la materia. ¿Qué se podría agregar también a esto? Que tengan que cambiar de unidades en el medio, así que ahí tendríamos todas las guías prácticas que vimos hasta acá. Para este caso en particular, la guía 4 no, porque justamente no es un gas ideal, pero podría ser. Estaba preparado para ver hoy también. Si quieren, anoten el enunciado y lo van resolviendo. Al principio de la clase siguiente yo se los voy a ir planteando este ejercicio también. Y si no, después les vamos a subir también el desarrollo. Es